El contenido. Ante todo, buenos días. Yo soy el doctor Miguel Sosa Jiménez, soy el coordinador del proyecto o del componente estudiantil del proyecto Título 5 de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Y como parte del componente de ese desarrollo estudiantil se encuentra el programa de orientación financiera Student Smart Money Solutions, cuyo objetivo fundamentalmente pues, es ofrecer talleres y proveer servicios de mentoría a los estudiantes sobre los temas relacionados al manejo de sus finanzas personales. Básicamente nosotros entendemos que la educación financiera puede promover las competencias necesarias para tomar decisiones informadas y apropiadas, así como definitivamente proporcionar unas herramientas que las personas tengan para poder defender en el futuro lo que son sus derechos como consumidores financieros. De esta forma, de esta manera, los ciudadanos como nosotros que estamos informados financieramente o nos educamos financieramente, vamos a tener una capacidad mayor para comprender las políticas económicas y sociales adoptadas en nuestros respectivos entornos. Y usualmente estamos viendo muchos cambios en términos de las políticas y cómo se define en términos económicos los enfoques hacia lo que son las finanzas y principalmente las finanzas personales. Una de las herramientas que promueve esta educación financiera es el maximizar las oportunidades de ahorro y cómo colocar este ahorro en inversión, es decir, ponerlo a producir algo más. Y precisamente ese es el tema que presenta nuestro recurso en esta mañana, el doctor Domingo Figueroa. Vamos a leer una pequeña semblanza sobre Domingo. Domingo ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, hemos tenido muy buena respuesta siempre de sus intervenciones, así que hoy no sabemos que no va a ser la diferencia. Domingo posee un doctorado en gerencia con 21 créditos de posgrado en finanzas. Es profesor de la Universidad de Puerto Rico en Calley, en otras universidades en las áreas de contabilidad, finanzas, gerencia y mercadeo. Trabajó por 22 años como director de ventas en una empresa de bienes de consumo. Además, estuvo a cargo del departamento de mercadeo y finanzas de dicha empresa y cubriendo el área fundamentalmente del Caribe y Centroamérica. Actualmente, Domingo lleva más de 12 años desempeñándose como asesor financiero certificado. Cuenta con la licencia 6, 7 y 63 que otorga la Autoridad para la Reglamentación de la Industria Financiera, conocida por sus siglas en inglés como FINRA, fundamentalmente para la venta de valores. Posee licencias de corredor de seguro en el área de vida, incapacidad, salud y propiedad y contingencia. Es coach certificado en finanzas personales. Está certificado también como asesor financiero y en restauración de crédito. Además, está certificado por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y el Internal Revenue Service como preparador de impuestos y certificado en temas del seguro social. Así que tenemos un recurso que está preparado en áreas que son importantes para este tema que vamos a estar discutiendo. Les recuerdo que pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat, enviar reacciones o emojis, ¿no? Y encender sus cámaras si tienen alguna pregunta también. Pueden levantar la mano y si quieren hacer alguna pregunta en vivo, pues de esa forma. Pueden hacer las preguntas también en el chat, las vamos a estar dando seguimiento para que entonces Domingo las pueda ir contestando. Así que ahora le cedo la palabra a Domingo para dar comienzo al taller. Muchas gracias por su participación de antemano y vamos a disfrutar de este taller que nos va a presentar dos conceptos que son sumamente importantes. Así que Domingo, te cedo la palabra para que continúes. Gracias, Miguel. Y gracias como por siempre, ¿verdad? Incluirme, hacerme parte de estas ideas que son muy buenas para los estudiantes. Pues miren, en el día de hoy vamos a estar hablando del ahorro y la inversión. Sabemos que las inversiones se han convertido como en una moda, que son necesarias. No estoy diciendo que no sean necesarias. El problema es que muchas veces no sabemos cómo vamos a llegar a la inversión. Y cómo nos afectamos otras áreas de las finanzas. Así que hoy, entre los objetivos que vamos a discutir es cuál es la diferencia entre ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque las finanzas, aparte de las fórmulas que nosotros enseñamos o que ustedes aprenden en las clases de finanzas,
las finanzas son algo bien importante. En las finanzas personales hay dos conceptos que no nos enseñan en la universidad, pero son muy importantes. Uno es la disciplina y el otro es el hábito. Yo puedo saber eh, proyectar una anualidad, saber cuánto me deja en 5 años, en 10 años, utilizar la fórmula de los bonos, toda esa fórmula yo la puedo aprender, pero si yo no tengo hábitos o disciplina, no me va a servir de nada. Así que uno de los hábitos que yo primero que nada tengo que aprender es ahorrar. Vamos a ver también cuál es el proceso de llegar finalmente al proceso de inversión, cuáles son las diferentes cuentas de ahorro que existen, cuáles son los seguros principales que yo debo tener antes de llegar a la inversión, cuál es el proceso de invertir, las diferentes opciones de inversión, las estrategias de inversión por edad, porque dependiendo tu edad, dependiendo tu horizonte de tiempo, para que tú hagas una inversión correcta, tienes que saber cuál es la inversión que te correspondería de acuerdo a tu edad. ¿Cómo distribuimos el dinero después de la inversión? Eso es bien importante porque todo el mundo quiere ganar dinero, pero ¿y cuando lo vaya a sacar? ¿Cuáles son las consecuencias contributivas? ¿O cuánto ahorré? Si ahorré lo suficiente para ver si voy a obtener la cantidad que yo quiero obtener. Y por último, obtener la libertad financiera, que debe ser la meta de todo el mundo. Que en la introducción, cuando hablamos del paso de inversión, del ahorro a la inversión, es crucial que entre medio cumplamos con unos objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. O sea, yo no puedo brincar a un objetivo de largo plazo si no cumplí con la parte del corto y el mediano plazo. Así que en el proceso hay que comprender cuáles son las diferencias entre ahorrar y la importancia de invertir para acumular recursos. El propósito de la inversión es tratar de crecer mi dinero en un periodo de tiempo, pero volvemos. Si yo lo que quiero es crecer mi dinero, yo no puedo estar poniendo dinero en la cuenta y sacando dinero de la cuenta, porque al final del día no estoy logrando el objetivo. Así que una gestión adecuada es fortalecer mi estabilidad económica, mi crecimiento patrimonial antes de llegar al proceso de inversión. Sabemos que las finanzas son totalmente independientes e individuales. Va a haber gente que lo pueda hacer a la vez, que pueda hacer varias cosas a la vez, pero usualmente nosotros no tenemos recursos ilimitados, así que tenemos que conocer cuál es el proceso de qué yo debo hacer primero y qué yo debo hacer después. ¿Ok? Así que, primero, diferencia entre el ahorro e la inversión. El ahorro consiste en yo reservar un dinero para mis gastos futuros o mis gastos presentes, dependiendo de tus compromisos o emergencias, sin buscar rentabilidad significativa. Con esto, básicamente, yo lo que le quiero decir es que el banco es un mal necesario y nosotros tenemos que entender qué dinero yo debería tener en el banco. En el banco yo debería tener el dinero que yo utilizo para sobrevivir o para mantenerme o para cubrir mis gastos o mis costos. ¿Ok? Eso tiene una importancia. O sea, muchas veces la liquidez, que muchas veces no lo vemos así, la liquidez puede ser rendimiento en algunos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo tengo que invertir o si yo me pongo a invertir dinero buscando un rendimiento, pero ese dinero, ya sea dependiendo del instrumento financiero donde yo lo coloque, ya sea que tiene algún tipo de gasto de cancelación o ya sea porque estoy invirtiendo en acciones y necesito el dinero y da la casualidad que el día que necesito el dinero, el mercado está bajando y tengo que sacar el dinero, yo lo que hice fue crearme una pérdida en vez de hacer una ganancia. Por eso es que el dinero de inversión tiene un propósito y el dinero de ahorro en el banco tiene otro propósito. Así que la liquidez, que es lo que me da a los bancos, la flexibilidad de poder sacar dinero cuando yo quiera, sin ningún tipo de penalidad o sin ningún tipo de costo, tiene un valor dentro de la finanza. Lo que pasa es que tienes que conocer cuál es tu estrategia. Así que el ahorro y la liquidez, en algún momento dado, la liquidez puede ser más importante que el rendimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de la inversión? Pues mire, la inversión implica que yo voy a destinar unos recursos que yo tengo con la expectativa de obtener un beneficio
o un crecimiento financiero. Ese es el propósito de la inversión. Pero también tengo que estar consciente que tengo que asumir un riesgo para obtener ese beneficio o ese crecimiento. Así que es bien importante que yo pueda comprender esa diferencia entre el ahorro, donde el dinero quizás no va a crecer, pero tampoco tiene riesgo, versus la inversión, que puede obtener un beneficio y un crecimiento, pero sí va a estar en riesgo. Otra cosa que quiero añadir es que hay una diferencia, y lo veo mucho en los jóvenes, hay una diferencia entre tradear e invertir. Tradear no es invertir, son dos cosas completamente diferentes. El tradear también es una estrategia, no estoy diciendo que sea buena o mala, pero si tú estás tradeando, tú no estás invirtiendo. Tú lo que estás haciendo es comprando y vendiendo posiciones en el mercado, apostando a conseguir una ganancia. Cuando hablamos de inversión, siempre la inversión va a ser a largo plazo. O sea, cuando yo hablo de inversión, no es lo mismo yo comprar, y voy a dar un ejemplo, de yo comprar acciones de Apple para venderlas de aquí a 30 años, o yo comprar unas acciones de Apple el lunes para venderlas el viernes. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos estrategias totalmente diferentes. Así que tradear no es invertir. Tradear es intercambiar activos financieros en corto plazo, tratando de obtener una ganancia en el menor tiempo posible. Invertir es siempre 10, 15, 20, 25 años. ¿Ok? Entonces, dentro de la planificación hay unas estructuras, que son las estructuras que me van a decir a mí cuándo es el momento en que yo debo invertir. Ojo, esto es de forma general. Como le dije, hay personas que a lo mejor tienen muy buenos ingresos y pueden hacer muchas cosas a la vez. Pero cuando yo tengo un ingreso limitado, yo tengo que organizarme y saber estructurar cómo es que yo voy a utilizar ese dinero. La primera etapa, mire, lo pueden ver como esta escalera, lo pueden ver como una casa. Tú no puedes hacer una casa sin hacer el piso. Así que la primera etapa es la etapa, como se le llama supervivencia, que es básicamente lo que yo me gano, si yo puedo vivir con eso, o básicamente el dinero que yo me gano me da justamente para vivir, para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar la casa, para pagar el carro, pero no me da ni para ahorrar. Y si no te da ni para ahorrar, es porque no distribuiste bien tu dinero. Pero eso es otra clase. Así que básicamente esta es la etapa de supervivencia. Una vez yo, ¿verdad?, ecualice, equilibre mi etapa de supervivencia, mi próxima etapa va a ser seguridad. Y en la parte de seguridad, pues vamos a ver ya mismo, ¿verdad?, que cubre esa etapa de seguridad. La tercera etapa es acumulación. En la acumulación, ahí es donde estamos hablando ya de invertir. ¿Por qué? Porque ya yo, mi primer piso y mi segundo piso lo tengo cubierto. Una vez yo cubra la etapa de acumulación y llegue al número dentro de mis expectativas, o lo mejore, o no llegue, o esté cerca y acumule algo, la próxima etapa es bien importante, es la distribución. ¿Cómo entonces yo empiezo a beneficiarme de ese crecimiento o de esa ganancia? Y por último, conseguir la libertad financiera, que es cuando ya el dinero que tú tienes trabaja para ti y tú estás recibiendo dinero sin prácticamente hacer absolutamente nada que no sea distribuirte el dinero. ¿Okay? Entonces, vamos a la etapa de supervivencia. En la etapa de supervivencia vendría siendo, si lo vemos como una casa, que se vendría siendo la zapata de la casa. Aquí las personas que están en esta etapa básicamente viven al día. Aquí su característica principal y su única fuente de ingreso puede ser su trabajo. Yo lo que tengo es una fuente de ingreso, o si somos un matrimonio, mi esposa trabaja, mi esposo trabaja, mi esposo trabaja, mi esposa trabaja, como usted lo quiera ver, y lo que tienen son esos ingresos. Así que si uno de los dos, o si tú estás viviendo solo, pierdes el trabajo o tienen algún imprevisto, automáticamente no tengo dinero para hacer frente a esa situación. Entonces, si eso sucediera y yo empiezo por el escalón 3, o yo empiezo por el techo de la casa, que sería la inversión, se va a caer el techo o se va a caer el escalón 3. ¿Por qué? Porque yo no pude cubrir bien la etapa principal, que es la etapa de supervivencia. Entonces, las personas que se encuentran dentro de este grupo
usualmente suelen recurrir a veces a pedir anticipos en el trabajo o buscan la manera de ver cómo pueden eh, ganar más dinero eh, pidiendo prestado o diciéndole al jefe que adelante de dinero o empiezo a hacer, no sé, pastelillos en mi casa y empiezo a venderlo. O sea, buscan la forma. Cuando ya tú llegas a ese extremo, tú tienes que reconocer que ya estás teniendo un problema económico y o empiezas a usar la tarjeta de crédito y empiezo a cubrir mis deficiencias cometiendo errores como utilizar la tarjeta de crédito. En este grupo también se van a encontrar personas con buenos ingresos, pero como no tienen planificación financiera, o si la tienen a muy corto plazo, también están en la misma condición económica. Recuerden una cosa, la realidad es que tu situación económica no la va a determinar tu salario, la va a determinar tu comportamiento. O sea, si yo me gano $1,000 y yo gasto $1,000, pues como decimos por ahí, no, estoy pelado. Pero si yo me gano $10,000 y yo gasto $10,000, yo estoy igual de pelado. La diferencia es lo que yo puedo obtener o yo puedo conseguir o yo puedo comprar con esos $10,000. Pero el que se ganó 1,000 y gastó 1,000 y el que se ganó 10,000 y gastó 10,000 están igual de pelados. Por eso es que es bien importante que ustedes sepan, muchas veces salimos a buscar que si el salario, que si los ingresos, los problemas financieros no se resuelven con más dinero. Los problemas financieros se resuelven cambiando los hábitos y administrando bien el dinero. Por eso ustedes ven que hay gente que de momento dicen estoy pelado o mi salario no me da o me gano muy poco, consiguen un mejor trabajo y a los 2 o 3 meses están igual de pelados, te dicen, ah, mire, es que los chavos no me dan porque el problema eres tú, no es el salario. Así que por eso es que también nos podemos encontrar con gente que gane mucho dinero, pero como no tienen planificación financiera o no conocen el orden de cómo deben manejar su dinero, van a caer en la misma situación que el que se gana también poco dinero. ¿Por qué? Porque tienen muchas deudas, tienen la hipoteca, tienen el préstamo, entonces se compraron el carro más caro, se compraron la casa más cara, tienen las tarjetas de crédito porque quiero vestir en relación al carro que manejo, a la casa que vivo, y cuando vienes a ver, pues tu problema no es el salario. Así que en esta etapa de supervivencia, uno, es una etapa de futuro incierto. Estoy comenzando, no sé qué voy a comprar, no sé cómo voy a comprar, qué compromiso voy a adquirir. Así que tanto las personas que financieramente son responsables saben que tienes que tener un fondo de dinero reservado exclusivamente para situaciones inesperadas. Eso es lo primero que hay que pensar. Igual, si yo consigo un trabajo, si yo nunca he trabajado o consigo mi primer trabajo, lo primero que tú tienes que pensar es el pago para ti. O sea, de esa cantidad de dinero que me van a pagar, ¿cuánto yo voy a guardar? Lo primero que uno hace es guardar el dinero. Lo que me toca a mí, porque eso es lo que en realidad yo me voy a ganar. Una vez yo guarde la cantidad de dinero, que tú decides si es un 10, un 20, un 30, un 50 de lo que tú te ganas, una vez tú te pagues a ti primero, entonces yo decido con el restante cómo yo lo voy a comprometer. Lo ideal es que ese fondo alcance por lo menos de 3 a 6 meses de tus gastos. Y pongo de tus gastos porque si, si tú, por ejemplo, no comprometes el 100% de tu ingreso, si por ejemplo tú te ganas 1,000 y solamente tú tienes comprometido 500, pues mira, si yo voy a guardar 3 meses, pues lo que tengo que guardar son 1,500. O si voy a guardar 6 meses, pues tengo que guardar 3,000. Versus si yo me gano 1,000 y te digo, guárdate 3 meses o 6 meses de tu salario, pues estamos hablando entonces de que tengo que guardar o $3,000 para 6 meses o $6,000 para 6 meses, porque estoy guardando el ingreso. Si tus compromisos consumen el 100% de tu ingreso, pues lamentablemente vas a tener que guardar los 3,000 para 3 meses o los 6,000 para 6 meses porque tienes el 100% de tu ingreso comprometido. Segundo, esa cuenta tú la puedes guardar y pueden aprovechar ahora mismo que está sucediendo de una forma segura en un banco accesible y que genere intereses. Sabemos que hay ahora mismo lo que se conocen como los high yield account. Hay muchas cuentas que están pagando buen interés. Pues mira, lo puedes poner ahí para que por lo menos tu dinero genere un poco de más dinero. Esto te va a ayudar, pues,
que tu cuenta crezca, que puedas alcanzar metas financieras de corto plazo, que si te sale un gasto sorpresa, que sabemos que siempre va a aparecer un gasto sorpresa o inesperado, estemos preparados y yo no tenga que recurrir a una tarjeta de crédito para cubrir ese gasto que yo no esperaba. Así que también lo puedo utilizar para irme de vacaciones. Tengo la liquidez, no tengo que hacer un préstamo o recurrir a la tarjeta de crédito para irme de vacaciones. Voy a tener protección de fondos y puede ser una cuenta corriente, puede ser una cuenta de ahorro, puede ser una cuenta, lo que le llaman los e-accounts, puede ser una cuenta que se haga digitalmente, o sea, pero que tenga, si puedes combinar, que consigas buenos intereses, pero que mantengas la flexibilidad y la liquidez, pues eso sería óptimo. ¿Por qué? Porque me gano intereses en el tiempo que está ahí, pero si los necesito, no tengo que correrme riesgo de que si los tengo invertidos y lo tengo que vender en posición de pérdida, porque cuando tengo que vender el mercado está abajo, o si tengo que pagar algún tipo de cancelación dependiendo del instrumento, pues no pierdo dinero. En esta etapa debemos comenzar a crear los hábitos de separar dinero para uso futuro y crear la disciplina, empezar a guardar, cubrir mis deudas o compromisos. Básicamente esta va a ser la etapa de que yo tengo que pagar mi casa, el agua, la luz, el carro, y, y empezar a ser eficiente con el dinero, aprender a administrar el dinero y empezarme a acostumbrar y crear la disciplina de que el dinero que yo pongo en el banco es dinero con el que yo no debería contar. Digo debería como posibilidad, porque si lo tengo que utilizar, lo utilizo, pero lo ideal sería que una vez yo ponga dinero en el banco, técnicamente yo no cuente con ese dinero. Uno siempre debe tratar de que cualquier plan, cualquier compromiso futuro, hacerlo con lo que le llamamos dinero nuevo. Dinero nuevo es el dinero que yo no tengo, el dinero que yo me voy a ganar, el dinero que yo voy a buscar. El dinero que está en el banco, ya tú lo tienes, ya ese tú lo conseguiste. No lo pongas en riesgo o no lo gastes de una forma desmedida, sino ya ese dinero lo tengo. Yo prefiero entonces buscar dinero nuevo para este nuevo gasto o para este nuevo compromiso. Cuentas de ahorro disponibles que pueden existir para ese tipo de estrategia. Están las cuentas corrientes que usualmente se utilizan para cubrir los gastos diarios, semanales, mensuales. Están las cuentas de ahorro tradicionales, que estas te sirven para crear fondos de emergencia, para cubrir metas de corto o mediano plazo. Ventajas, a lo mejor no te pagan muchos intereses, pero si te dan, tú puedes ir al banco en un día 5 veces y 5 veces sacar sin ningún tipo de problema. Te da la ventaja de la liquidez, la desventaja es el rendimiento, pero muchas veces tú no puedes tener todo lo que tú quieres tener. Están las cuentas money market, que son parecidas a una cuenta tradicional, pero usualmente te van a dar más rendimiento, pero también puedes tener límites de retiro. Quizás es una cuenta que te paga un poquitito más de interés, pero te dice, mira, tú puedes sacar 3 veces en el mes, o 2 veces en el mes, o 5 veces en el mes. O sea, te amarran un poquito, te dan un poquito de menos liquidez que una cuenta usual. Por eso es que es importante yo saber cuál va a ser el uso de ese dinero, para saber en qué cuenta lo voy a poner. Las cuentas de alto rendimiento high yield, que están bien, bien, bien de moda y que tú puedes conseguir varias por aplicaciones en tu teléfono, son cuentas de ahorro que te pagan un interés más de lo que usualmente vemos por ahí, por encima de las cuentas tradicionales, y esa es una cuenta que yo utilizaría para tratar de no utilizarla. O sea, yo pondría dinero ahí que yo no quiera tocar y que eventualmente podría ser el dinero que se convierta en el dinero que yo voy a invertir. Porque necesito que, aunque ahora quizás no puedo invertir, pero necesito que ese dinero crezca un poquito más porque es el que eventualmente voy a utilizar para cuando lleguemos al tercer escalón, que es la parte de acumulación. También existen otros tipos de cuentas que las puedes conseguir en cooperativas o bancos, como los certificados de depósito, las cuentas de temporada como Verano Club, Christmas Club y otros tipos de cuentas que existen. En fin, lo importante de estas cuentas, o como tú lo quieres mirar, o como lo deberías mirar, es que son cuentas que me van a ayudar a crear el hábito y la disciplina de ahorrar. Es como diríamos, yo quiero llegar a correr, estas son las cuentas que me van a enseñar a gatear. Yo voy a empezar a gatear con estas cuentas, voy a empezar a crear la disciplina, voy a empezar a crear el hábito
Y después de aquí, pues voy a caminar y voy a correr, que sería entonces llegar a las inversiones. La segunda etapa es la etapa de seguridad. Miren, esto yo no lo entendí hasta que estudié finanzas, honestamente. Yo siempre entendía que los seguros eran un gasto. Y después que estudié finanzas, pues sí, me di cuenta de que estaba equivocado. Los seguros son cruciales en la planificación financiera porque van a actuar como tu salvavidas. ¿Por qué? Porque los seguros van a proteger tus activos y te van a dar, en algunos casos, estabilidad económica en eventos inesperados. Por ejemplo, me da una enfermedad, sufro un accidente, me incapacito. Yo podría perder todos mis ahorros, yo podría perder todas mis inversiones. Así que el seguro, lo que yo estoy haciendo es, porque ¿de qué vale que yo hago un plan de hacer, yo quiero hacer 1 millón de pesos? Y te fajes y trabajes y logres hacer el 1 millón de pesos. Pero lamentablemente cuando logras hacer el 1 millón de pesos, Dios te cuide, te dio un cáncer. Pues mira, como no tengo un seguro contra cáncer, ahora tengo que utilizar el dinero que estuve por 20, 30 años guardando para darme el tratamiento contra el cáncer. Y gracias a Dios que lo tienes y te puedes dar un buen tratamiento. Y lo bueno que pasó, pues mira, ¿sabes qué? Te curaste. Te curaste y ahora vas a vivir más tiempo. Pero ahora vas a vivir más tiempo sin dinero. Porque todo el 1 millón de pesos lo gastaste en tu tratamiento. Entonces, ahí es que viene la disyuntiva y tú dices, bueno, tal vez me curé, pero ahora ¿de qué voy a vivir? Pues entonces, los seguros son los que me van a crear a mí esa flexibilidad de que en el mismo caso, si yo tengo un seguro contra cáncer, ese seguro de cáncer es el que va a pagar mi tratamiento. El $1 millón mío sigue intacto, sigue creciendo, y si me curo, pues me curé y tengo 1 millón de pesos para vivir. O si no me curo, pues le dejo 1 millón de pesos a mi familia, como usted lo quiera hacer, pero el seguro es bien importante para transferir el riesgo y es parte de la etapa de la zapata de la casa. Así que evito imprevistos, me puedo arruinar una meta a largo plazo si no tengo un seguro, como los ahorros, la jubilación, la educación de mis hijos. A lo mejor tengo que posponerla o tengo que sacar el dinero que iba a utilizar para la universidad porque ahora pues, me caí, tengo que dar un tratamiento, me tienen que operar, tengo que trabajar con esta condición, etcétera. Así que eso te va a dar una tranquilidad de que lo que tú estás acumulando, de lo que tú estás logrando en tus inversiones, van a cumplir el propósito o el cometido que tú quieres. ¿Qué hacen los seguros? Uno, protección ante el imprevisto. Te van a cubrir de gastos inesperados por salud, accidente, daños a la propiedad, sea un carro, una casa, incapacidad o fallecimiento. De otra manera, si tú no los cubres, se te van a ahogar, se te van a gastar todos tus ahorros, todas tus inversiones o hasta tu plan de retiro. Segundo, estabilidad financiera. Van a evitar que tú tengas una pérdida grande de capital en caso de que te surja cualquiera de estas situaciones, de una incapacidad o de un accidente o de alguna condición o enfermedad. Van a ayudar a mantener tu nivel de vida y tu bienestar familiar ante cualquier crisis. Así que es bien importante que yo la etapa de supervivencia la tenga cubierta, que la etapa de seguridad la tenga cubierta para empezar a mirar la próxima etapa. Continuidad de metas. Te van a asegurar que la pérdida de ingresos que tú tengas no detenga tu planificación financiera o tu jubilación o tu educación o pagarle el estudio a tus hijos o comprar una casa. ¿Por qué? Porque no tuviste que sacar dinero de tus ahorros o de tus inversiones para esto, sino que el seguro lo cubrió. Y por último, la tranquilidad, porque te van a reducir la incertidumbre económica de que si yo me enfermo, si yo me incapacito, ¿qué va a pasar? Así que te da cierta seguridad para el futuro, especialmente en momentos donde tú estés vulnerable, donde tú tengas problemas económicos y tú no sepas cómo manejarlo. Esa es la segunda etapa. Dentro de la segunda etapa, los seguros más importantes que tú debes tener en tu vida son un seguro de vida, porque van a proteger a tu familia si tú falleces y te garantizan una estabilidad económica. Incluso los seguros de vida son seguros que han evolucionado en el tiempo y ahora hay seguros de vida que te pueden cubrir en una etapa de lo que se llama un long-term care. Sabemos, para que ustedes tengan estadística, se estima que 3 de cada 4 personas, cuando envejezcan, van a terminar en una cama. Y por ende, posiblemente terminen
en un hogar de cuidado, en un hogar de ancianos, en una égida. ¿Y qué sucede? 3 de cada 4 personas. La estadística dice que van a cubrir eso. Pues ahora hay seguros de vida que tú no te tienes que morir para disfrutar de esos beneficios. Si tú, Dios no lo quiera, quedaras en una cama porque no puedes bañarte solo, caminar solo, comer solo, vestirte solo, cualquier incapacidad, este seguro de vida tú lo puedes activar en vida y este dinero que te pague el seguro puede pagar la casa, la casa de los envejecientes, el enfermero en tu casa, cualquier persona que te pueda cuidar. O sea, que ya los seguros de vida no son meramente un seguro de muerte, como la gente decía, sino que si yo voy a pagar en un home $3,000 mensuales y el seguro de vida me puede cubrir esos $3,000 mensuales, yo no tuve que tocar mis ahorros, yo no tuve que tocar mi jubilación, yo no tuve que tocar absolutamente nada. Yo transferí ese riesgo a la compañía de seguro. Otro seguro importante, el seguro de salud. El seguro de salud es muy importante porque es con el que vamos a los médicos, el que cubrimos cualquier tipo de tratamiento, el day to day de ir a un médico. Así que va a cubrir gastos médicos y puede cubrir hasta gastos de medicina. Seguros de propiedad. Los seguros de propiedad te van a proteger bienes valiosos como tu casa, tu carro, que pueden surgir cualquier accidente en cualquier momento y tú vas a tener que sacar de tu ahorro para cubrir ese gasto que tú no contabas con él, si no tienes un seguro. Está el seguro de cáncer o otras enfermedades. Hay seguros ya que llaman enfermedades perniciosas, que te cubren en un infarto, que te cubren en un derrame cerebral. O sea, ya hay diferentes tipos de seguros que si te pasara cualquier situación, tú no tienes que recurrir a tus ahorros. Ya tú cubriste esos gastos transfiriendo el riesgo a alguno de estos seguros. Así que ver los seguros como un gasto es un error. Es una inversión estratégica que te da bienestar, te da tranquilidad y te va a ayudar con tu familia y son tan vitales como cualquier otro pilar financiero. Yo diría que si estamos hablando otra vez no de la escalera de la casa, la zapata va a ser la supervivencia y estamos hablando que los seguros van a ser los columnas que van a aguantar el próximo paso que sería, vamos a hacer el techo de la casa o la torta de la casa. Etapa de acumulación. Ok, la etapa de acumulación, la palabra lo dice. Aquí es que yo voy a acumular dinero. Así que dentro de la etapa de acumulación, acomodamos lo que es la etapa de inversión. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar si yo llegué ya o si yo estoy ready ya para esa etapa de inversión? Lo primero, cuando termine el mes, llegas con un sobrante, llegas con un extra. ¿Ok? Aunque invertir es una decisión que tienes que ser disciplinado, tienes que saber dónde lo vas a poner. Tu prioridad siempre va a ser cubrir los gastos esenciales, renta, manutención, el pago de deuda, etcétera. Tú tienes que asegurar siempre esa parte hasta que llegue un momento en que, pues, a lo mejor tus hijos se van de tu casa, saldaste la casa, pues esa es otra etapa de la vida en donde vas a lograr lo que se llama libertad financiera, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero si después de tú pagar todo, de tú cumplir con todos tus obligaciones, casa, carro, manutención, hijos, educación, etcétera. Entonces, si tú tienes un excedente, puedes empezar a utilizar ese dinero para convertir tu ahorro en una inversión. Estoy también pensando que tienes una buena cuenta de ahorro, que esa cuenta de ahorro ya cubre los 3 o 6 meses, que eso va a decidir tú la cantidad, que tienes una cuenta de emergencia, que tienes una cuenta de ahorro de mediano plazo. Si tú te sientes satisfecho y tranquilo con lo que tienes ahí en el banco y tienes un sobrante, ahora llegó la etapa de inversión. Después de que tú establezcas la zapata financiera, vamos a empezar a invertir. Ok, lo otro que tienes que pensar es, ok, ¿tengo un sobrante? Sí, tengo un checkmark. El segundo checkmark, ¿puedo permitirme dejar ese dinero ahí sin tocarlo un tiempo? Si tú entiendes que tú vas a invertir, pero que tú a los 3 meses necesitas el dinero, tú todavía no estás ready para invertir. Así que para que tu inversión tenga mejores rendimientos, tienes que ser paciente. Una de las características más importantes que tú tienes que tener al invertir es paciencia, porque la ganancia no se va a obtener de un día para otro. Yo sí te garantizo que a largo plazo vas a tener muchas ganancias, pero a largo plazo son 10 años, 15 años, 20 años. Así que tienes que tener la paciencia de esperar ese tiempo.
Puedes invertir a corto plazo, que es tradear, puedes invertir a largo plazo, que es invertir. Pero eso tú tienes que ir viendo tus necesidades, cómo tú lo vas a cubrir. Si quieres que tu inversión te dé beneficios más altos, tienes que tomar en cuenta que el dinero lo tienes que dejar ahí y tienes que pensar que ese dinero no existe. ¿Ok? A corto plazo puedes obtener ganancias rápido, pero no vas a obtener las mejores ganancias. ¿Ok? Vas a obtener ganancias rápido si tu estrategia o tu necesidad es esa. A corto plazo vas a obtener ganancias más rápido, pero a largo plazo vas a obtener ganancias más altas. Y tienes que tener esas dos cosas en consideración. Y bien importante, esta etapa puede permitir dejar dinero, básicamente es dinero discrecional. Dinero discrecional es dinero que no le tengo un uso, no lo tengo comprometido, estoy seguro que no lo voy a utilizar, que no lo necesito ni para ahora, ni para 5 años, ni para 10 años, al contrario, lo quiero dejar mucho tiempo y si puedo seguir abonando y si puedo seguir depositando y aportando esa cuenta para que siga creciendo, porque me está dando mejores rendimientos, mejor. Pero la palabra clave aquí es que sea dinero discrecional, dinero que yo no necesito. ¿Ok? Y lo otro, la tercera parte importante de la inversión es si conoces y puedes soportar los altos y bajos del mercado. Cuando tú pongas dinero en el mercado, todos los días va a subir, todos los días va a bajar. Si tú no puedes trabajar con eso, te molesta, no te sientes cómodo, el mercado no es para ti. Y como siempre hablamos, el mercado y todo en la vida no necesariamente a todo el mundo tiene que encajar en las diferentes cosas. Si tú no tienes paciencia o el ver subir y bajar el dinero te molesta, no te da una sensación de seguridad o de confianza, pues el mercado no es para ti. Invierte en otras cosas. Así que los mercados van a fluctuar todo el tiempo. Es inevitable que el valor de tus inversiones va a estar cambiando con regularidad, pero bien importante, que el valor de tu activo suba o baja, no significa que estás perdiendo o que estás ganando. Mucha gente confunde el que yo tenía 20,000 pesos hoy, mañana tengo 17, perdí 3,000 pesos. No, tú no perdiste 3,000 pesos. Tu cuenta bajó de valor. Son dos cosas diferentes. Si yo la vendo en ese momento, entonces yo perdí. Igual, tenía 20,000 pesos y al otro día sube a 23, tú no te ganaste $3,000. Tu cuenta se revaloró en $3,000. Tú quieres ganarte los $3,000, tú tienes que vender la cuenta o tú tienes que vender ese activo. Así que el ganar o perder está directamente relacionado con la decisión que tú tomes de retenerlo o de venderlo. Este fenómeno es bastante normal y no debes precipitarte porque tú crees que el mercado se cayó y que estás perdiendo dinero. No, como le dije, tú lo que tienes es un activo que sube de valor o que baja de valor. Mientras yo no lo toque, ni estoy ganando ni estoy perdiendo. Antes de convertir tu ahorro en inversión, estudia los ciclos del mercado, especialmente en el sector donde tú quieres invertir o el sector que te llama la atención. Usualmente hoy día los sectores que más le llaman la atención a los jóvenes son los de tecnología y son eh, los de inteligencia artificial. Pues mira, antes de invertir en esos segmentos del mercado, tú tienes que hacer un análisis y ver si son segmentos que están creciendo, cuál es la proyección, si se le ve a futuro que van a seguir continuando creciendo, o si igual, muchas veces cuando el mercado está bajando es cuando es el momento correcto de comprar, no cuando el mercado está subiendo. Pero aunque el mercado esté bajando porque quieres comprar más barato, tienes que asegurarte de que cuando yo invierta, el futuro sea promisible, que sea bueno para esa inversión. Antes de ver el mercado, y también es bien importante que estés consciente siempre de que siempre tu dinero va a estar en riesgo. Pero el riesgo corre para dos lados. O sea, el riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. Usualmente asociamos la palabra riesgo a perder, pero hay un riesgo de ganar. Y eso también es un riesgo, porque si yo no lo hubiese puesto en esa inversión, pues no hubiese asumido el riesgo de ganar si gana, igual que si pierde. Así que el riesgo puede ir para cualquiera de los dos lados. Y la mejor forma de mitigar el riesgo es informarte, o sea, conocer qué es lo que está pasando, diversificar y tener los fondos en estrategias
que te apoyen en momentos complicados, asumiendo, ¿verdad? Pero te estoy presumiendo de que tú hiciste el análisis antes de decidir en dónde vas a invertir. Conoces los diferentes tipos de inversión. Existen diferentes estrategias de inversión porque cada uno de nosotros tiene una diferente perfil de inversionista. Hay gente que son conservadoras, hay gente que son moderadas y hay gente que son agresivas. Así que si yo soy conservador y conozco a alguien que es agresivo, yo no debería dejarme llevar por esa persona porque mi perfil de riesgo no es igual. Yo debo dejarme llevar por mi perfil de riesgo para que tú sientas la tranquilidad. Pues a lo mejor él está en agresivo y su cuenta deja 20, la tuya deja 5. Pues tú no te estás ganando 20 porque tú no quieres asumir ese riesgo. Él está asumiendo ese riesgo y gana 20. Tú te sientes cómodo con el 5, pues tú te quedas con el 5. Pero es bien importante conocer tu perfil de inversionista y tus objetivos financieros. Igual, en la parte de objetivos financieros, lógicamente, si esta persona que invierte gana 20 y gana 20 todo el tiempo, va a llegar mucho más rápido a la meta que tú. Pero esto no es un maratón de velocidad, esto es un maratón de resistencia. Aunque esa persona llega más rápido, si tú llegas más lento, pero vas a llegar seguro y tú te sientes bien con llegar seguro, pues tú estás haciendo las cosas de forma correcta. O sea, no hay nada ni correcto ni incorrecto, siempre y cuando hagas las cosas que vayan con tu perfil de riesgo. Así que tienes que conocer cuál es tu tolerancia de riesgo. Si tú eres conservador, si tú eres moderado o si tú eres agresivo. Los individuos. Vas a determinar si una persona es conservadora, moderada o agresiva, influyendo en la mezcla de acciones y bonos. Las acciones, lo que se conoce como equity, son muchas más arriesgadas que los bonos. Así que si tú eres, por ejemplo, una persona moderada, tú podrías hacer una combinación de comprar acciones y de comprar bonos para que tú tengas una diversificación. Hay personas que son agresivas y van a decir, mira, no, yo no voy a comprar bonos porque los bonos son para las personas más adultas o las personas que están a punto de retirarse. Yo voy a comprar acciones porque yo quiero acumular, yo quiero que la etapa de acumulación sea más rápida, con los riesgos ¿verdad? Que se tienen que asumir con que sea más rápida, porque también en el proceso van a haber momentos en que el mercado baje. Así que, ¿qué va a influir? ¿Qué va a hacer que tú compres más acciones o más bonos o compres de diferente manera? Tu edad. Dependiendo de tu edad, tú tienes que saber dónde vas a invertir o qué debes comprar. Tu experiencia financiera. Si tú no conoces del mercado de valores, edúcate, conoce bien, estúdialo antes de entrar. Tu situación económica. Si tú tienes una situación económica que es que está en una etapa vulnerable, pues no compres quizás activos de largo plazo o no compres activos muy arriesgados. ¿Por qué? Porque yo sí puedo invertir, pero yo no estoy sólidamente, o sea, económicamente sólido no estoy. Así que en algún momento, si yo necesito vender ese activo, yo voy a necesitar ese dinero. Pues entonces no lo pongas en un activo que te dé mucho riesgo. ¿Por qué? Porque si da la casualidad que lo tienes que vender y el mercado está en ese momento cayendo, pues lo que va a provocar es una pérdida. Las metas es bien importante y el horizonte temporal. Cuando digo el horizonte temporal es para cuando tú necesitas el dinero. No es lo mismo yo hacer una cuenta a los 25, 30 años para cuando yo tenga 65 años, a yo crear una cuenta de 25, 30 años para cuando yo tenga 32 o para cuando yo tenga 40. ¿Ok? Son dos formas de invertir totalmente diferentes. Así que el horizonte de tiempo también es bien importante y tu edad dentro de esa estrategia de cómo invertir. ¿Por qué? Porque si yo tengo 50 años, mi horizonte de tiempo es bien corto. Así que yo tengo que cuando yo vea mi tolerancia de riesgo y para colmo soy conservador, tengo un problema. Porque no tengo el tiempo suficiente para que una cuenta conservadora me genere el suficiente dinero en la acumulación para que cuando yo me quiera retirar, yo tenga suficiente dinero para retirarme. Así que vas a tener que empezar a tomar decisiones de decir, ¿sabes qué? Pues me voy a tener que ir por lo menos moderado, pero conservador no me voy a poder ir. Ahora, una persona de 25 años, si se va conservador, si se va moderado y si se va agresivo, de cualquiera de las tres formas va a ganar. Lo que pasa es que lógicamente voy a ganar más como agresivo que como conservador. Pero aún como siendo conservador, si estoy 40 años guardando al 5%,
voy a acumular una buena cantidad de dinero. Así que el tiempo y la edad tienen que ver mucho en esta decisión de inversión. Otra cosa, opciones para el retiro. Dentro de ese tiempo de acumulación, tú tienes también que crear una cuenta para retiro. ¿Por qué? Porque si no nos morimos, vamos a llegar a viejo. Y como dije ahorita, si tú no tienes un seguro que pueda cubrir en caso de una enfermedad, pues entonces tú vas a tener que acumular el dinero. Tú no vas a transferir el riesgo, lo tienes que acumular tú. Así que hay diferentes opciones para retiro. Está la IRA tradicional. La IRA puede ser dinero que tú guardes como una inversión. La realidad es que las IRA, por lo menos en Puerto Rico, son instrumentos que se utilizan más para defensa de contribuciones que para, para ahorrar para el retiro, o sea, porque no acumulan mucho dinero. Ahora, yo sí creo que son buen instrumento para tú crear la disciplina de ahorro. Yo no creo que sean un buen instrumento para retirarse, pero si tú no tienes la disciplina del ahorro, podrías comenzar con una IRA. Están las giras Roth. La diferencia entre una gira Roth y una gira tradicional, porque lo estoy escuchando mucho de las giras Roth, las giras Roth también en términos de retiro, tampoco son muy buenas por la poca acumulación que generan, o sea, por el poco rendimiento. Pero, volvemos, si no tienes disciplina de ahorro y tú lo quieres hacer a través de gira, pues yo te voy a decir que lo hagas, porque lo que yo quiero es que tú ahorres y que tú crees esa conciencia y que crees la disciplina de ahorrar, pero no son los mejores instrumentos para retirarte. La diferencia entre una y la otra es que la IRA tradicional tú la puedes deducir en la planilla, pero cuando tú vayas a sacar el dinero, cuando te lo vayas a distribuir, que es la próxima etapa que vamos a hablar, tú vas a pagar contribuciones tanto de lo que pusiste como de lo que ganaste. La IRA Roth, lo que tú deposites en la cuenta no paga contribuciones al momento en que tú lo haces, o sea, no te puedes beneficiar contributivamente. Hablando, no lo puedes deducir, pero cuando tú vayas a sacar el dinero, no pagas contribuciones Aquí ni de lo lo que tenía aquí. pusiste. De esta Ni- mañana. no, los micrófonos. ¿Cómo? Sí, mano, porque y eso que yo fui para la guagua y se me olvidó. Chequeé los micrófonos. Así que la IRA Roth, la ventaja que te da es que tú puedes sacar, cuando tú la vayas a retirar, ni vas a pagar contribuciones de lo que pusiste, ni vas a pagar contribuciones de lo que ganaste. El problema es que no ganas mucho. Así que puede ser como un complemento de, pero yo no apostaría a mi retiro a ninguno de los dos conceptos. La tercera, ok, ahí tengo una pregunta aquí, Isabel. Sí, buena. ¿Me Sí, escuchas? sí, Es dime. que he escuchado mucho en cuanto, disculpa que le interrumpa, tengo una duda acerca de la IRA Roth. He Mm. escuchado mucho sobre eso recientemente y me dicen que para gente en Puerto Rico, como usted dice, no es lo más conveniente, pero que en Estados Unidos sí le sacan mejor provecho. ¿Eso es cierto? Porque Lo yo que, tengo pensado, ¿verdad? Vivir allá, entonces por eso pregunto. lo que pasa es que en Estados Unidos las IRA Roth pagan mucho más. Ok, por ejemplo, aquí una IRA Roth, como mucho, y milagrosamente si la consigues, te puede pagar un 3 o un 4%. En Estados Unidos tú puedes conseguir arroz de 6, de 7%. Ahora, volvemos. Yo no estoy diciendo que sea bueno o mala. Lo que sí estoy diciendo es que dependiendo a tu tolerancia de riesgo, si tú eres una persona conservadora, una IRA Roth al 6, si te vas para Estados Unidos al 6 o 7%, pues puede ser quizás el producto indicado por tu tolerancia de riesgo. Ahora, sabes que te va a tomar mucho más tiempo eh, llegar a la cantidad de dinero que tú quieras reunir. ¿Por qué? Porque con un 5, un 6, un 7% vas a ganar dinero. Volvemos. Pero si tú eres de las que piensa, ¿verdad? Que yo creo que es un error, pero muchas veces la gente dice, yo me quiero retirar a los 50, 55 años. Con una IRA Roth a los 50 o 55 años no te vas a poder retirar. O sea, porque no va a tener lo suficiente acumulado. Quizás si empiezas bien joven y esperas hasta los 60 y pico de años, pues esa IRA Roth te va a dar resultados. Pero definitivamente sí estoy oyendo, por eso quise incluirlo, porque estoy oyendo mucho de la gente de la IRA Roth, pero en Puerto Rico las IRA Roth no. Volvemos. Si tú lo que quieres es crear la disciplina del ahorro, cualquier instrumento es bueno. Vamos a partir de esa premisa, porque estás creando la disciplina. Ahora, si ya tú tienes una estrategia para el futuro,
las IRAs Roth en Puerto Rico y las IRAs tradicionales en Puerto Rico, tienes que complementarlo con otro producto, porque no van a crecer lo suficiente como para que tú te quieras retirar. Ahora, si tú me dices a mí, no, pues que yo cuando me retire con 500, 600, 800 pesos puedo vivir, pues ábrete una IRA Roth y ábrete una IRA o tradicional, cualquiera de las dos, porque eso es lo que te va a generar siendo consistente y guardando dinero por 30 o 40 años. ¿Ves que? Por eso es que quise traerlo, para que ustedes entendieran también cuál es la importancia y cómo funcionan cada producto financiero. ¿Te contesté la pregunta? Sí, gracias. Ok. Un producto que es muy bueno y que posiblemente cuando ustedes salgan a su experiencia laboral va a funcionar muy bien son los 401k. Los 401k son productos muy buenos para el retiro. Pueden crecer muchísimo, pero volvemos. Es lo mismo con una inversión. Tienes que estudiarlo, tienes que analizarlo, tienes que saber en qué cuenta vas a ahorrar. Adicional a eso, el patrono aporta, así que aportas tú, aporta el patrono, más el rendimiento que te puede dar el plan. Vas a tener dos tipos de rendimiento, el macheo del patrono y lo que te puede aportar el plan. Así que pueden crecer, pero igual tienes que verlo como una cuenta de inversión. Si tú vas a tener un 401k y cada vez que puedas o quieras le vas a sacar dinero, pues deja de ser una cuenta de inversión. Por eso es que ahorita hablé bien importante que tú debes hacer esto con dinero discrecional. El 401k tienes que verlo como una ventaja contributiva porque aparte de que el macheo del patrono, aparte de lo que yo pueda poner, el 100% de lo que yo ponga en mi 401k se deduce en la planilla. Así que tiene un tercer rendimiento que la gente no ve. Pero si yo abro un 401k y aporto $5,000 al año, un ejemplo, y yo estoy en la tasa del 33%, yo me voy a ahorrar $1,650 en contribuciones. $1,650 en contribuciones en una aportación de $5,000 es un 33% de rendimiento. Que ese 33 no está dentro de la cuenta, no, pero tú lo estás recibiendo en la ventaja contributiva o en lo que el gobierno te va a devolver de los taxes que tú pagaste. Así que tienes el rendimiento, el macheo del rendimiento por parte del patrono, el rendimiento natural del instrumento, más el rendimiento tácito que vas a tener por parte de las contribuciones de lo que te vas a ahorrar. ¿Okay? Ahora, ¿qué diferentes instrumentos de inversión existen? Esto puse aquí algunos. Podemos estar hablando toda la hora de instrumentos de inversión, pero quise poner más o menos los que la gente conoce o donde más se invierte. El primero, Standard & Poor's. Standard & Poor's es el índice que se utiliza, el benchmark que se utiliza en todo tipo de inversión. Está el Dow Jones, están diferentes índices, está Nasdaq, está Russell, pero el índice principal, el que casi todo el mundo invierte y al que incluso y al que todos los índices se quieren comparar y algún día tratar de dar más rendimiento que ese índice, es Standard & Poor's. Desde el 2015 hasta el 2024, en los últimos 10 años, Standard & Poor's ha rendido un 14.9%. Eso es excelente. Otros que invierten está el oro. El oro en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad de 9.3. Volvemos, ese es el promedio. El año pasado dio 27, pero en promedio en los últimos 10 años ha dado un 9.3. Vivienda, cuando digo vivienda, porque muchas veces la gente piensa que el real estate o los bienes raíces es la mejor forma de invertir. Yo no comparto la opinión, pero volvemos. Tampoco es que sea malo. La rentabilidad de la vivienda en los últimos años ha llegado hasta 8.1. Como pueden ver, no es en términos de rendimiento y podría ser menos, pero está entre 5 y 8. El cuarto, la renta fija global anualizada. Renta fija global son bonos del tesoro, bonos de compañía, bonos de los gobiernos, que usualmente son inversiones bastante seguras, pero lo que te van a generar es un interés. Está más o menos en 4.9. Y las criptomonedas actualmente es una inversión que, si miran los últimos 10 años, ha promediado un 70%, pero ojo, las caídas han promediado un 60%. Entonces, esto es un mercado que es muy llamativo para la juventud porque, como siempre, yo veo el 70% de crecimiento, pero no estoy viendo que ese 70% me puede traer también un 60% en algún momento de caída. Y ahí vuelvo otra vez a 2 slides atrás, donde decía que si tú no eres muy
tolerante a que el mercado esté subiendo o bajando, las criptomonedas no son para ti. Así de sencillo. Aunque produzcan lo que produzcan, porque vas a estar todo el tiempo con una intranquilidad, porque vas a estar bien contento el día que suba 70%, pero vas a estar bien intranquilo el día que baje 70%. Miguel, dime. Sí, tengo una pregunta de uno de los estudiantes, de Carlos, que dice, saludos, el 401k es igual al TSP, que cuando te retires tienes que pagar los impuestos. El TSP es el Me Too del 401k. O sea, es lo mismo, lo que pasa que en Estados Unidos se llama TSP, pero ojo, eh, el TSP definitivamente, si un 401k o un TSP, cuando tú saques cuando vayas a distribuirte el dinero, que es la próxima etapa que vamos a hablar, tú vas a pagar contribuciones, pero tanto el TSP en Puerto Rico, o sea, soy bien enfático en decir que es en Puerto Rico. Si tú te vas para Estados Unidos, pierdes todos estos beneficios. En Puerto Rico, por el Código de Rentas Internas, tanto el 401k como el TSP te permite sacar dinero sin pagar contribuciones. Aquí lo importante es conocer cómo funciona el Código de Rentas Internas, porque no necesariamente si yo saco dinero de un TSP o un 401k, yo voy a pagar contribuciones. Como yo no me, de la única manera que yo no me voy a salvar de pagar contribuciones de un TSP o de un 401k es si yo lo saco de la forma completa, lo que se conoce como un lump sum. Si tú lo sacas en un lump sum, es como más vas a pagar. Ahora, si tú sacas un TSP o un 401k, como se conoce como en pagos periódicos, o sea, crearte una mensualidad. Decir, mira, yo quiero del TSP, mándame 1.200 pesos mensuales, 1.500, 2.000, lo que vayas a... Si tú lo sacas de esa manera, puede ser que no pagues o que pagues una ínfima parte. Eso mucha gente no lo sabe. El TSP, el 401k, la parte contributiva tiene que ver mucho de la manera que te lo distribuyas. Si te lo distribuyes de una forma correcta, no vas a pagar o vas a pagar bien poco. Si lo sacas de cantazo, le vas a regalar mucho dinero al gobierno. Gracias, Eh, Domingo. no, gracias a ti. Entonces, pues las criptomonedas, como le dije, si tú no eres, si tu tolerancia de riesgo es que tú eres conservador, las criptomonedas no son para ti. Otra cosa que tiene una desventaja de la criptomoneda, que yo creo que pronto va a cambiar, porque Donald Trump está trabajando con eso, pero es una realidad, es que las criptomonedas no son reguladas. A diferencia de los otros 3 tipos de inversiones o 4 tipos de inversiones que estoy hablando, las criptomonedas no son reguladas. ¿Qué quiere decir eso? En cualquiera de estos 5 instrumentos de inversión tú puedes perder dinero. No, no tiene garantía en ninguno de los 5. Ahora, en los 4 anteriores a las criptomonedas, tú tienes el Stock Exchange en donde tú podrías, la SEC, donde tú podrías hacer cualquier tipo de reclamación si tú entiendes que la pérdida de dinero se produjo por un fraude. Porque si se produjo por una mala inversión tuya, pues eso es responsabilidad tuya. Pero si se produjo por un fraude, tú tienes el Stock Commission para hacer algún tipo de reclamación. En el caso de las criptomonedas, tú no tienes ningún tipo de protección. Si te fue un fraude, perdiste los chavos. Si fue una mala inversión, perdiste los chavos. O sea, no tienes a dónde recurrir porque no son reguladas. Y eso es bien importante decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente pone el dinero en el banco por seguridad, no por generar dinero. Pues entonces, si te preocupa tanto la seguridad, ¿por qué inviertes en un instrumento que no es seguro o que no es regulado? Así que estos son los diferentes, volvemos, hay otros tipos de inversión, pero yo diría que estos son el 80 o 90% de la gente invierte en este tipo de productos. Entramos entonces a la etapa de acumulación. Perdón, seguimos en la etapa de acumulación. Ahora, ¿cómo yo elijo el plazo correcto de inversión? ¿Por qué es importante? Porque volvemos. Usualmente, tú inviertes en un fondo de acciones y puede subir 20% un año y el otro año puede caer 20%. Puede pasar exactamente lo mismo. Pero si yo tengo 30 años de horizonte, pues mira que caiga un año 20% no es nada, porque usualmente en las inversiones de cada 10 años, 7 son buenos y 3 son malos. Así que si yo voy a poner un lapso de 30 años y la proyección sigue siendo la misma, yo debo tener 21 años buenos y 9 años malos. Por eso que digo que a largo plazo usted siempre va a ganar porque son muchos más los años buenos que los años malos. Si yo tengo
30 años, pues sé que posiblemente tenga 9 años malos, pero tenga 21 años buenos. Así que si cae 20% un año, posiblemente el otro año se va a recuperar y así ha pasado. Por ejemplo, el último año negativo que tuvimos, que hemos tenido aquí fue el 2022. El mercado cayó 16%, pero en el 2023 el mercado subió 16%. Así que un año caímos 16, el otro año ya lo recuperamos. Pues ya estamos even. Así, y 23, 24 y 25 fueron positivos. 26 hasta ahora enero va positivo. O sea que recuperaste, por eso que digo que es algo normal, pero tienes que saber que es normal y cómo se va a comportar. Pero ¿qué pasa? Si necesitabas ese dinero justo cuando en el peor momento del mercado cae, ahí sí podrías provocar una pérdida. Por eso es que es bien importante que las inversiones se hacen con dinero discrecional, no con dinero que yo pago la casa, pago la luz, pago el agua o que lo necesito para cualquier emergencia. Corto plazo significa priorizar estabilidad. Cuando tú tienes inversiones de corto plazo, en menos de un año, aquí el objetivo no es maximizar las ganancias. Aquí el objetivo es, yo quiero preservar mi capital y añadirle algo. Por eso es que existen las cuentas high yield. Yo no voy a perder dinero y aunque me paguen un 3 o un 4, pero es mejor que nada. Las cuentas de mediano plazo es un equilibrio entre riesgo y retorno. Las cuentas de mediano plazo son inversiones que van entre 1 y 5 años y aquí puedes asumir más riesgo, comprometer completamente tu capital si las cosas se ponen difíciles. Y ya el largo plazo, que siempre va a jugar a tu favor, como le dije, en 30 años, 21 años buenos, 9 años malos. Si lo llevo a 40 años, estamos hablando que son 28 años buenos, 12 años malos. Si sigo, ¿verdad?, la tendencia del mercado de los últimos 100 años. Así que 28 años buenos y 12 malos, y usualmente el malo al otro año se recupera, pues deja de ser un año malo. Ahí siempre la inversión va a jugar a tu favor, siempre que sea a largo plazo. Si tus inversiones son de más de 5 años, idealmente 10 años o más, aquí es donde el interés compuesto, y no importa que el mercado se caiga, tú te vas a recuperar. La magia del interés compuesto te va a hacer acortar el tiempo y vas a lograr más acumulación en menos tiempo. Con este horizonte tiene mucho más sentido exponerte a los mercados. ¿Por qué? Porque como te digo, si de cada 10 años 7 son buenos y 3 son malos, yo no tengo ningún problema con eso. Las caídas dejan de ser amenazas. ¿Por qué? Porque si un año yo pierdo 15 y me faltan 29 años más en mi horizonte de tiempo, eso se va a recuperar. Ahora, si yo pierdo 15 este año y yo lo necesito para el año que viene, puede ser que el próximo año sea negativo y no lo recupere. Eso es otra cosa. Solamente han habido pocos años en la historia donde hay 2 años negativos corridos. Usualmente hay un año malo, 3 años buenos, un año malo, 3 o 4 años buenos. O sea, no es improbable porque ha pasado, pero es bien poco probable que hayan 2 años malos corridos, pero puede pasar, porque ya ha pasado. Así que si ese es tu caso, si pusiste el dinero y necesitas el dinero el otro año y hay un año malo, pues tienes 2 opciones, o realizas la pérdida o dejas el dinero un tiempo adicional. Así que, ejemplo de estrategia de inversión por edad. Si yo tengo entre 20 o 29 años, cuando yo vaya a elegir comprar activos, yo puedo elegir escoger entre un 80 y un 90% de mis inversiones que sean equities o acciones y bonos entre un 10 y un 20%, porque los bonos son más conservadores. Ahora, si tengo entre 30 o 39 años, debo considerar acciones entre 70 y 80%, bonos entre 20 o 30%. ¿Por qué? Porque si me voy a retirar a los 60, vamos a poner 60 como el número, puede ser 65, pero vamos a poner 60, a los 29 años me quedan 30 años. Para los 39 años me quedan 20, 21. Así que ya entonces el riesgo debe irse ajustando a la edad. Si tienes entre 40 o 49 años, deberías poner entre 60 y 70% acciones, 30-40% bonos. Si ya tienes de 50 a 69 y ahí la curva se hace mucho más larga, ¿por qué? Porque ya a los 50, no tanto, ¿verdad? Pero ya la gente empieza a pensar en el retiro y ya en los 60, en cualquier momento de los 60, puede ser 61, 68, 67, tú te vas a retirar. Pues ese lapso de tiempo es más grande. Ahí debes escoger 50% bonos, 50% acciones o 60% acciones, 40% bonos, dependiendo de tu tolerancia de riesgo.
Ya una vez tú llegas de 70 a 89 años, las acciones, el bono debe ser mucho más, 50 o 70, o incluso si acumulaste mucho dinero, podrías moverte a un producto fijo. Cuando digo poder moverte a un producto fijo, vamos a poner que yo logré a los 70 años acumular $1 millón, por decir un número. Pues sabes que yo no quiero participar ni del 30, ni del 50 de acciones, ni del 50, ni del 70 de bonos, aunque los bonos son productos fijos. Yo puedo conseguir una cuenta que me pague un 4% y un 4% de $1 millón son $40,000 al año. Así que podrías quizás a los 70, si no quieres seguir viendo tu cuenta subiendo o bajando, si lograste la acumulación, acuérdense, para tú lograr el millón, tienes que asumir riesgo. Con un Roth IRA o con un Traditional IRA, tú nunca vas a llegar al millón. ¿Ok? Porque primero que te limitan la cantidad de depósito, son $5,000, están pensando subirlo a 7, pero aún con 7 no es suficiente. Y si lo que me van a dar es un 1, un 2% de bono, de intereses, a duras penas puede llegar a $200,000. Pero si yo invierto en el mercado donde me dé más de un 10, pues yo puedo llegar al millón. Y llega la etapa de distribución, que es la fase también importante. ¿Cómo yo debo reducir el riesgo? ¿Cómo yo debo empezar a repartirme ese dinero que tuve por 20, 30, 40 años acumulando y sacarlo de rentas variables? O sea, renta variable es riesgo. Es que las acciones, esto va a estar subiendo y bajando. Al reducir mi exposición a esta, puedo y haber acumulado una buena cantidad de dinero, entonces yo puedo decidir, como le dije, tengo $1 millón, lo puedo poner en una cuenta del 3 o 4% y me va a generar 30, 40 mil pesos al año. Pues con eso yo vivo, si así fuese el caso. Así que el enfoque debe ser menos agresivo y buscar la forma de que ese dinero yo pueda vivir de él. Y otra cosa bien importante, que no es parte de la presentación, pero hay que tenerlo en consideración, que es cómo yo me puedo distribuir el dinero sin pagar o pagar los menos taxes posible. Porque la gente tiene la percepción de que una vez llega a los 60 años no hay que pagar taxes. Usted paga taxes toda la vida. Así que ahí empieza su camino a la libertad financiera. Ya cuando yo puedo ya vivir de las inversiones, de que ese dinero se crea automáticamente y me llega a mí sin ningún tipo de esfuerzo. Al usted planificar su estrategia de ahorro en diferentes etapas de vida, estará mejor preparado para poder cumplir con su objetivo, que sería, ¿sabes qué? Yo quiero recibir dinero de esto sin yo dar, como dicen por ahí, sin dar un tajo. Que la cuenta solamente crezca y me produzca una cantidad de dinero por solamente existir. En esta etapa debes empezar a recibir dinero de las diferentes cuentas de inversión que hiciste y tomar en consideración los impuestos. Porque hay cuentas que pagan impuestos, hay cuentas que no pagan impuestos, o hay límites dentro de las cuentas que pagan impuestos que pueden no pagar impuestos. Así que debes conocer cuáles son las cantidades correctas para distribuirte el dinero para que te dure toda la vida. ¿Por qué digo toda la vida? Porque una vez tú te retires, yo puedo durar un día, puedo durar un mes o puedo durar 40 años. No sé. Así que si fuese un día, si fuese un mes o si fuesen 40 años, yo tengo que estar preparado para cualquiera de las tres situaciones. Hoy día hay un riesgo, que es el riesgo de longevidad, que yo pueda vivir más de lo que yo guardé. Entonces, sería bien terrible que usted viva bien sus 60, que usted viva bien sus 70, y como no supo manejar su dinero, a los 80 pierda quizás la cuenta que más dinero le generaba, y ahora entro en una situación que tengo condiciones de salud, y tengo menos dinero para vivir. Por eso es que es bien importante en todas las etapas de su vida saber manejar la cantidad de dinero que vas a recibir de acuerdo a la cantidad de dinero que te genera. Y llegamos a la etapa de la libertad financiera. En este nivel, ya los ingresos pasivos son suficientes para tener un buen nivel de vida. Se logra si tú hiciste todos los pasos que yo logré, que yo dije anteriormente, a menos que te pegues en la loto o en el Powerball, pues nos podemos olvidar, ¿verdad?, de la casita y de la escalera. Pero tienes que ser como quiera responsable. ¿Cuánta gente ustedes saben que se ha hecho que han ganado millones de dólares y en 10, 12 años se quedan pelados? ¿Por qué? Porque no saben manejar el dinero. Por eso que les digo que el salario o el ingreso no tiene que ver nada con tu comportamiento financiero. Así que llegaste a la etapa, cuando tú llegas a la etapa de la libertad financiera, es una etapa donde tú no necesitas trabajar para cubrir tu costo de vida, que tú solamente vives con los ingresos pasivos que te generan la cuenta o las cuentas que tú hayas hecho. Así que
para trabajar para la libertad financiera, tú tienes que tener una buena planificación. Cuando tú llegues a este nivel, tú puedes dedicar tu tiempo realmente a lo que a ti te dé la gana, puedes irte a viajar, puedes irte con los nietos, puedes ayudar a tus hijos, siempre y cuando no te perjudique financieramente. Así que no tienes que confundirte en tu gasto mensual si son $1,000, si son $3,000, no hay ningún problema, la cuenta me lo genera. Tú alcanzas la libertad financiera en el momento en que tus inversiones te generan más. Si tú quieres recibir 1,000 pesos mensuales, cuando tus inversiones generan 1,000 pesos o más, ya tú tienes la libertad financiera porque no tienes que trabajar para conseguirlo. Así que usted puede lograr la libertad financiera de una forma fácil, ajustando sus gastos mensuales y sin tener que dañar su patrimonio, porque usted va a vivir de los intereses. Si yo tengo $1,000,000 y lo pongo en una cuenta que me genera un 4%, yo puedo vivir con los 40,000 pesos al año. Yo puedo vivir con 40,000 pesos al año toda la vida y voy a seguir teniendo el $1,000,000. ¿Ok? Así que, en conclusión, comprender la relación entre el ahorro y la inversión es clave para lograr una estabilidad y un crecimiento financiero consistente. Usted tiene que definir su objetivo, hacer una cronología y priorizar qué es más importante en este momento para mí, comprar una casa o hacer una inversión, comprar un carro o hacer una inversión, porque volvemos. En cualquier momento de nuestra vida vamos a tener diferentes cosas que hacer, comprar una casa, comprar un carro, casarnos, tener hijos, y la inversión es parte de, pero tienes que saber cuándo vas a entrar, porque tampoco es que vas a invertir y no vas a vivir de un puente. Así que tenemos que hacer las cosas con objetivos claros, evaluar tu perfil de riesgo si vas a invertir en el mercado, seleccionar las estrategias adecuadas, saber dentro de la edad que tengo, dónde debo invertir, si más en acciones que en bonos o más en bonos que en acciones. Así que si tú quieres lograr esa transición exitosa de ir de los ahorros a las inversiones, consiguiendo un buen rendimiento y una renta segura, pues tienes que conocer bien las etapas dentro de la planificación financiera. Diversificarte, hacer una planificación financiera, tener mucha disciplina, hábitos, ser consistente y proteger y optimizar el patrimonio. Con eso termino la presentación. No sé si hay más dudas, preguntas. Estamos disponibles para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los estudiantes, alguno compañero tiene alguna pregunta, tenemos a Domingo aquí ready to go para contestar nuestras preguntas. Sí, quise terminar un poquito, ¿verdad? Para que tuvieran mi espacio de hacerme preguntas. Parece que la charla ha sido sumamente interesante y nos ha llevado viendo la perspectiva de cómo podemos ir del ahorro a la inversión y lo que tenemos que conocer para saber cómo vamos a manejar ese ahorro y colocarlo de manera productiva en una inversión. Estoy colocando en el chat el enlace para que puedan realizar la evaluación. Mira, Miguel, aquí hay una pregunta. Ajá. El 401k es una inversión y es una muy buena inversión. Lo que pasa es que con el 401k hay mucho desconocimiento. Los patronos hacen algo muy bueno en darte la disposición o la disponibilidad de un 401k. El problema que yo he visto por mi experiencia es que no lo promueven y no lo explican. Y como nosotros somos una cultura en donde sí nos enseñan a gastar, pero no nos enseñan a ahorrar, pues es un tema que si a ti lo que te gusta es gastar, pues ese tema a ti no te llama la atención, no te gusta, pero el 401k tú te puedes hacer. Yo tengo muchos clientes y conozco mucha gente que tienen millones de dólares en su 401k porque lo han sabido utilizar. Es tremenda inversión. Busquen más información o busquen de personas que puedan orientarlos acerca del 401k. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Créanme que tenemos a la persona indicada aquí para bombardearlo de preguntas con relación a todos esos temas. Como estaba comentando, coloqué el enlace para la evaluación del taller. Es importante que usted entre a esa evaluación, haga la evaluación del taller y a raíz de usted evaluar el taller, va a recibir un certificado de participación. Los profesores que los orientaron posiblemente van a esperar que usted entregue ese certificado de participación.
Así que, por favor, esa es la forma en que puede recibir el certificado de participación y mostrar la evidencia de que estuvo aquí, además, obviamente, no la asistencia. También alguien quiere saber que para solicitar la presentación pueden escribir a mi correo electrónico, que lo estoy colocando en este momento para profundizar en asuntos sobre situaciones específicas. Puede escribir para recibir la orientación o en ese mismo correo, que es mi correo de la universidad institucional, usted puede solicitar la presentación para podérsela entonces enviar. Eventualmente esas presentaciones las vamos a tener, igual que la grabación del taller, las vamos a tener en la página que se está creando para nosotros y allí podrían acceder a ella en cualquier momento. Por el momento todavía no está disponible, pero esperamos que antes de finalizar este año académico ya lo tengamos ready. Así que nada, estoy colocando esa información. Por favor, complete la evaluación, va a recibir su certificado de participación. Y una vez esto, pues lo puede presentar a los profesores, porque sé que los profesores ya van a preguntarle sobre el tema. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Aquí pero hay una pregunta, dice, ¿cómo Sí. funciona el 401k? Espérate que se fue. ¿Cómo funciona el 401k cuando Pero eres veo- dueño de tu propio negocio? Ok, Ajá. cuando tú eres dueño de tu propio negocio, los que trabajan por cuenta propia o comerciantes o médicos, este que trabaja por cuenta propia, tiene que crear lo que se llama un plan KIO. El plan KIO es el equivalente a un 401k, pero tiene aún más ventajas que el 401k, en el sentido de que el 401k, el gobierno, por ejemplo, limita la aportación al 401k a $15,000 por año. O sea, si tú generas una buena cantidad de dinero y quisieras aportar más, pues el gobierno no te permite poner más de $15,000. En el caso del KIO, cuando tú trabajas por cuenta propia y $15,000 que vas a deducir la planilla, obvio. Si tú eres un comerciante y quieres hacer tu propio 401k o el equivalente que sería un plan KIO, el plan KIO te permite guardar hasta el 25% de tu ingreso con un límite de $65,000 al año. O sea, te deja guardar 4 veces más que lo que podría guardar en un 401k. Y imagínense, si usted tiene un negocio que genera mucho dinero, usted podría guardar hasta $65,000 y deducirlos en la planilla. Y lógicamente, guardando $65,000 por año, en 10 años, 12 años, bien invertido, usted tiene más de $1,000,000. Así que no solamente con $65,000 te puedes ahorrar entre 8 o $10,000 en contribuciones al año, sino que vas a cortar el tiempo, posiblemente en 10 o 12 años. Si tu meta es 1,000,000 o su meta es 1,000,000, pues en 10 o 12 años lo puedes lograr y en 20 años puedes tener 3 millones. Pero es equivalente a un 401k, a lo que sería un 401k que te da el patrono. Se llama un plan KIO. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, sigan aprovechando porque, Gabriela, quedaste contestada tu pregunta. Muchas gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Domingo, te agradezco la participación, te agradezco tu apoyo y agradezco también la presentación. Yo creo que ha sido excelente y que nos muestra una idea bastante clara de cómo podemos convertir de ese ahorro, llevarlo a la inversión. Y no solamente eso, sino elementos que tenemos que considerar en ese proceso de llevar el ahorro hasta la inversión, que es fundamental. Así que estamos muy agradecidos a los estudiantes y a todos los que han estado participando, que han estado presentes, muy agradecidos por estar aquí. Eh, Coloqué la hoja de evaluación, por favor llénenla y entonces recibirán su certificado a cambio de esa evaluación. Próximamente vamos a estar ofreciendo otros talleres. En febrero tenemos un taller, en marzo vamos a tener otro taller que lo vamos a estar anunciando con tiempo para que puedan participar de él. Así que pues nada más por el momento, muy agradecidos a todos y nos veremos entonces en algún otro momento. Domingo, muchas Gracias gracias. por siempre contar conmigo y gracias a todos los que participaron y espero que por lo menos estén un poquito más claros, ¿verdad? Después de este taller de que invertir es bueno, pero
hacerlo bien. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Así que buenas tardes a todos y pásenla bien y buen provecho porque ya es hora de comerse algo en este momento. Gracias, Domingo. Nos vemos, bye.